gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Sororidades, en este espacio en el que para ustedes tenemos diferentes temas. El día de hoy también les damos la bienvenida para que nos acompañen tanto en redes sociales como en nuestro canal 26.1, llegando a cualquier punto de Veracruz y también del mundo. Hoy vamos a platicar de un tema que seguramente hemos conocido o desconocemos muchos de lo que pasa con las mujeres privadas de la libertad. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy aquí en Sororidades. Les damos la bienvenida y a nombre de Radio Televisión de Veracruz, iniciamos. Los centros penitenciarios son en su mayoría diseñados, equipados y tienen un funcionamiento en respuesta a las características y necesidades de los hombres, lo que ha generado que se invisibilicen las necesidades y problemáticas de las mujeres dentro de estos. En México existen 12.500 mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales. Ellas representan el 5.4% de la población total. El 53.5% de ellas se encuentran en centros femeniles, el 45.8% en mixtos y el 0.6% en varoniles, de acuerdo a la encuesta nacional de población privada de la libertad realizada por el INEGI. En cuanto a los delitos de las mujeres sentenciadas, los tres principales son el secuestro y el secuestro exprés, 23.9%, el homicidio doloso 22% y la posesión ilegal de drogas 7%. Cuando las mujeres cometen algún delito, por lo general, se encuentran en la jerarquía más baja de la organización, sin contactos y sin recursos para enfrentar un proceso cuando son detenidas. Bajo una mirada de derechos humanos, es apremiante implementar en el sistema penitenciario un enfoque de género que permita ver y atender las diferencias que viven las mujeres cuando se encuentran privadas de la libertad. Ellas, en comparación con los hombres, cometen delitos diferentes e incluso se enfrentan a otros retos sociales y económicos cuando cumplen su sentencia. Un claro ejemplo es la garantía del acceso a la interrupción legal del embarazo, sin ser criminalizadas, irregularidades en la prestación de servicios médicos, falta de apoyo para que los menores de edad que viven con sus madres accedan a los servicios de guardería, irregularidades en imposición de sanciones disciplinarias, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento. El enfoque de género en la reinserción social está contemplado en las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, denominadas Reglas de Bangkok. Dentro de este instrumento se incluyen 8 numerales que establecen el deber del Estado a facilitar en la reinserción de las mujeres. También el derecho a la reinserción social para mujeres privadas de la libertad ha sido contemplado en resoluciones de comités internacionales como la CEDAW, Comité para Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En México, la Ley Nacional de Ejecución Penal muestra avances para que se establezcan los derechos de las mujeres privadas de la libertad y que el apartado incluya la atención médica especializada en los derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a la maternidad y a la lactancia. Sin embargo, en otros aspectos claves del proceso de reinserción, como el trabajo y la capacitación, no se encuentra transversalizada esta perspectiva. Es por ello que aquí en Sororidades vamos a darle la bienvenida para platicar del tema de las mujeres privadas de la libertad. Me da mucho gusto recibir en este espacio de Sororidades a la maestra Saraí Peña Galaviz. Ella es subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. ¿Cómo estás, maestra? Gracias. A la maestra Adriana Bertril Córdoba, titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Maestra Adriana, muchas gracias por estar aquí. Por la invitación. Gracias también. Y al maestro Arturo Ramírez, que es director de Asuntos Penitenciarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. Muchas gracias por la invitación, Carla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, aquí con nosotras, en este espacio de Sororidades que hemos platicado ya antes de entrar al aire, amigos, amigas, del trabajo que se hace con las mujeres privadas de la libertad. ¿Cómo es que cómo es la vida de una mujer privada de la libertad en un centro penitenciario? Bueno, es difícil.
es difícil para una mujer y es difícil también para un hombre. Es difícil por el hecho de estar apartados de su familia, de estar alejados de la gente que los quiere, de estar alejado de su núcleo familiar. Claro. Definitivamente es difícil, pero es más difícil todavía para nosotras las mujeres, ya que sus familiares deciden no visitarlas tanto como pasa con los hombres privados de su libertad. Las mujeres son menos visitadas por sus hijos, por sus parejas y por su familia dentro de los centros. Y fíjate que tienes razón, maestra, hemos tocado y queremos ir como desmenuzando. Siempre aquí en la Mesa de Sororidades tratamos estos temas porque creemos que nuestra audiencia, que quienes estamos del otro lado conozcamos, tengamos este tema como más humanizado, saber qué pasa con las mujeres privadas de la libertad. ¿Por qué una mujer llega a un penal? ¿En qué momento una mujer llega a un penal? Maestra. Pues bueno, desafortunadamente cuando comete un delito, y lo platicábamos antes de entrar al programa, ¿no? Los delitos muchas veces se cometen, en el caso de las mujeres, por la vinculación afectiva que tienen con sus parejas, por necesidades, muchas veces también cuando se ven forzadas a robar, y parece muy romántico, pero sí, para alimentar a sus hijos e hijas, porque desafortunadamente las mujeres estamos estereotipadas para ser quienes veamos por el bienestar de la familia entera, ¿no? Entonces, creo yo que sucede mucho eso. El hecho de que también, lo platicábamos, vivimos en una sociedad androcéntrica que hace pensar que estamos por debajo de los hombres y que son ellos quienes tienen que dictar las reglas del juego, y en este caso la vinculación que tienen con sus parejas, o por sometimiento o por trata de personas. ¿Por amenazas también? Por amenazas, sí. Esas son las condiciones en las que muchas veces una mujer llega, y sin embargo también hay casos, y no me dejará mentir la maestra Saraí, en los que la violencia familiar que han cometido ellas es para defenderse de las agresiones que sufren constantes de sus parejas, normalmente. Cuando las mujeres son privadas de la libertad, siempre pensamos, por ejemplo, en los derechos de las mujeres privadas de libertad. ¿Cuáles son? ¿Cómo son estos derechos? ¿Son iguales, maestro Arturo? Bueno, de hecho los derechos deben de ser iguales tanto para hombres como para mujeres. Dentro del ámbito que tenemos como Comisión de Derechos Humanos, visitamos los 17 centros y estoy de acuerdo con lo que dice Saraí. Es una lástima que se haga una comparación entre hombres y mujeres, ya que ellas se nos acercan a nosotros y nos piden a través de gestorías que localicemos a sus familiares, porque por más de que ellas intentan buscarlos o que los visiten, no pueden, o en algunos de sus casos que dejan a algunos hijos ya mayores de 18 años o algunos hijos de 12, 13, 14 años, sí, claro, se acercan a nosotros y nos dicen, por favor, a través de la Comisión Estatal, podrían gestionarnos que mi familia me traiga a mi menor hijo. Es una situación algo difícil, como bien lo dijo la licenciada Saraí, porque nosotros nos encontramos en algunos momentos con emociones también encontradas, ¿no? Porque nos ponemos en su lugar, aún siendo hombre, nos ponemos en su lugar y decimos, ¿qué pasaría si esto le sucediera a mi hermana? Si esto le sucediera a mi papá, a mi mamá, a mi sobrina, ¿qué pasaría? ¿Haría yo lo mismo? ¿La abandonaría? Y vienen muchas preguntas, ¿no?, que salen a relucir. Sin embargo, lo que nos queda a nosotros como Comisión Estatal de Derechos Humanos es ayudarlas en lo que nos compete a nosotros, coadyuvando con las autoridades, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública, con la Dirección General de Residencia Social, para que ellas puedan tener ese acceso y que sus familiares las visiten. En ocasiones lo hemos realizado, sin embargo ha habido una negativa por parte de sus propias familias, porque ellas dicen, ya cometió el delito, pues allá ella, ¿no? Ella que vea cómo se las arregla, ¿no? Sin embargo, no saben en realidad por qué cometieron ese delito, ya lo comentaste, Adriana, ¿no? O sea, son acercadas
por la violencia que viven con sus familias, con sus maridos, esposos, como lo quieras llamar, y es lo que hace que ellas cometan ese delito y lleguen a esos centros de reinserción social. Que definitivamente hay que tener empatía. Sí. Empatía. Por sí en una sociedad hay que ser una sociedad empática, hay que tener esta parte empática. Pero, por ejemplo, hablando de las mujeres privadas de la libertad, el trabajo que se hace, ¿cómo vive una mujer privada de la libertad en un penal? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su día a día? Porque tenemos una idea y hay que romper con muchos mitos y con muchas noticias falsas y con muchos temas que sabemos que se han convertido hasta como un tabú, ¿no? De decir, es que son así, son así. No, hay que saber realmente, como sociedad nos compete también estar en esta parte en la que hay que conocer y hay que saber qué pasa con las mujeres. ¿Cómo es un día a día de una mujer privada de su libertad? Bueno, mira, hay 7 áreas que son las que trabajan arduamente desde que inicia las actividades en el centro. El área, por ejemplo, de trabajo y capacitación es quien coordina todas las actividades laborales, es quien nos apoya para llevar a cabo los diversos cursos de capacitación, que en este caso, bueno, son en coordinación con ICASBER. Hay cursos de capacitación como colorimetría, automaquillaje, elaboración de repostería. Son talleres para que ellas puedan tener mejor sustentos económicos tanto para ellas como para sus familias una vez que obtengan su libertad. Pero también que dentro en reclusión puedan generar ingresos para que puedan ayudarse a sí mismas. Y bueno, además de eso, hay distintos talleres a través también del área de psicología que están trabajando con ellas. Hay talleres individuales, hay talleres grupales. Los talleres son muy importantes porque, por ejemplo, las ayudan para poder, son talleres como control de impulsos, autoestima, manejo de emociones, talleres con alcohólicos anónimos, con neuróticos anónimos. Además de eso, bueno, hay actividades deportivas todo el día, como talleres de yoga, softball, básquetbol, voleibol, dependiendo pues de las inquietudes de las mujeres y pues qué les gustaría hacer. Hay talleres de baile, etcétera, etcétera, ¿no? Pero su día a día es así, o sea, desde que inician, desde el primer pase de lista hasta la hora que se cierra población, pues todo el día están ocupadas, están también interactuando con otras mujeres también que se encuentran privadas de la libertad. Y lo que yo te puedo decir es que hay mucha sororidad dentro de los centros con las mujeres, entre ellas. La verdad es que se apoyan mucho, se vuelven amigas, pero más que eso, yo creo que se vuelven familia. Y como mencionaba el maestro Arturo, ¿no? Siempre que platicamos con ellas, tenemos sentimientos encontrados, sentimientos fuertes, ¿no? Porque de repente pues piensas en tu propia familia y las escuchas y vaya, son historias que realmente pues hasta nosotros nos preguntamos, ¿no? El por qué, las circunstancias. Sí, ¿qué llevó a una mujer a hacer? Lo que nos compete a las autoridades, a las distintas autoridades penitenciarias, es trabajar y ayudar en ese proceso de reinserción social. Claro. Eso es lo que tratamos de abonar y ayudar todos los días. Ahorita que mencionabas algo muy importante, la capacitación. Las mujeres que están privadas de la libertad son apoyadas, por ejemplo, para estudiar. Sí. A ellas, en este caso que hablábamos también, y es que es un tema tan extenso, es que queremos abarcarlo en estos 56 minutos que tenemos al aire con ustedes, amigos, amigas. Pero, por ejemplo, si una mujer quisiera capacitarse, pero también tiene a su familia, ¿cómo es esta parte de la capacitación? ¿No quiere seguir estudiando, terminar su secundaria, su prepa, hacer estudios universitarios? ¿Se puede hacer?
Todo se puede. ¿Sí? Todo se puede. ¿Tiene todo este apoyo? Sí, de las 482 mujeres privadas de la libertad que tenemos en el estado de Veracruz, 150 se encuentran en algún nivel educativo, desde alfabetización primaria, secundaria, telebachillerato. De este porcentaje también algunas se encuentran estudiando la licenciatura. Todo esto la autoridad penitenciaria lo lleva a cabo, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Educación y con la UPAP, que es en este caso quien imparte las clases de universidad. Qué bien, qué bien. Eso habla de este panorama en donde las mujeres que están privadas de la libertad puedan tener la oportunidad de que al salir, al cumplir esta condena, estos años, el tiempo que estén dentro del penal, pues puedan salir ya para poder trabajar, para poder tener sus propios negocios. Pero, por ejemplo, en la educación viene también la parte de las familias. Ya comentabas, maestro Arturo, que muchas veces no las van a ver, están como en este abandono, y entonces es como triple violencia para las mujeres que están privadas de la libertad, por ser mujeres, por estar privadas de la libertad y todavía por estar en un abandono en el que las familias no se acercan. ¿Cómo trabajan los derechos humanos? ¿Cómo trabaja la unidad de género para poderse acercar a las familias, o de qué manera se les da apoyo psicológico, por ejemplo? Bueno, dentro de las atribuciones que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos es precisamente supervisar a los centros penitenciarios, que les brinden esos apoyos, que les brinden el acceso a la educación, que les brinden atenciones médicas, que les brinden atenciones psicológicas de contención para mitigar todo eso que ellas sufren. Como bien dijo Saraí, se vuelven familias allá adentro. Sí. Las personas que no son visitadas se vuelven familias, se vuelven mamás, se vuelven tías, se vuelven hijas, porque hay de diferentes edades. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay alguna persona que no haya sido visitada y tiene una edad de 50 años, por ejemplo, se vuelve la abuelita de la de 20, por así decirlo. Y la de 20 se vuelve hija de la de 50 y así sucesivamente. Se vuelven hermanas, como bien lo dijo ella, se vuelven familias. Esa era una de las preguntas que tú hacías. ¿Cómo viven? Te lo puedo decir así conclusamente, que viven como familia. Viven como una familia. Viven como una familia. A pesar de toda la problemática que tienen. A pesar de toda la problemática, viven como una familia. Hay algunas que, agraciadamente, pues las visitan sus familias e incluso comparten a las familias, ¿no? O sea, comparten a las familias cuando las van a visitar. Mira, ella es mi mamá, ella es mi hermana, él es mi hijo, y comparten a las demás compañeras, claro, para que ellas puedan convivir con ellos. Entonces, la familia ahí crece y se extiende todavía un poco más, ¿no? Cuando el trabajo que hace una mujer que está en un penal, que está en un centro, si quiere maternar, ¿cómo lo hace? Porque muchas veces sabemos que tienen al bebé o a la bebé y que luego... estos son mitos, ¿no? Bueno, queremos saberlo y ponerlo aquí, que les quitan a los niños, que ya no dejan que crezcan ahí, que es un tema que... Entonces se vuelve una cantidad de información, de mala información que no conocemos. ¿Cómo materna una mujer en un penal? Bueno, el área de trabajo social es quien se encarga. La obligación de nosotros como autoridad penitenciaria es cuidar que ese vínculo familiar nunca se rompa. Eso es obligación de la autoridad penitenciaria, en este caso a través del área de trabajo social. Ellas y todas nuestras compañeras del trabajo, en los centros penitenciarios hay 25 niños en el estado de Veracruz viviendo con sus madres en reclusión. Entonces, nosotros por obligación, la ley nos dice que los niños no pueden estar más de cumpliendo los 3 años. Esa es la edad que nos marca la ley. No pueden estar, una vez que ya esta edad es superada, pues ya no pueden seguir viviendo con sus mamás. ¿Por cuestión educativa, para que ellos ya puedan involucrarse en la sociedad, en la educación, etcétera? Sí, la verdad es que pues la Ley Nacional de Ejecución Penal así no lo marca, así lo establece, efectivamente. Entonces, nosotros, bueno, apoyamos a las mamás que viven en reclusión para que puedan ya sea capacitarse, ya sea trabajar, ya sea desarrollar alguna actividad
comunidad y que el trabajo que llevan a cabo dentro de los centros, además, pues ya hay algunas empresas que trabajan dentro de los centros, sí. Hay maquiladoras, además hay quienes elaboran diversos tipos de artesanías. Estas artesanías son comercializadas en distintas ferias, exposiciones que se llevan a cabo, tanto locales como en diversas partes del estado. También son comercializadas en una tienda de artesanías que hay aquí en Jalapa, que por cierto los invitamos, está ahí en el pasaje Enríquez, ahí son comercializadas las artesanías que se elaboran en los centros. Entonces, la verdad es que sí es un tabú el hecho de que no puedan trabajar dentro de los centros porque tienen que cuidar a sus bebés. Las mujeres privadas de la libertad siguen siendo violentadas por los espacios externos, sobre todo por las familias. ¿Cómo se acerca una mujer violentada a la unidad de género? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, las unidades de género, el objeto de creación fue para transversalizar la igualdad entre mujeres y hombres al interior de las dependencias de la administración pública estatal, municipal, federal. Lo que hace la unidad de género en realidad es brindar asesoría en materia de género a cada una de las áreas, permear a toda la dependencia, toda la institución, desde cada una de las áreas. No es propiamente que la unidad de género tenga un trabajo específico con algunas de las, por ejemplo, hablando de las mujeres PPL. Aquí lo que ha pasado es que hemos tenido muy buena relación, muy buen trabajo con la subsecretaria. La verdad es que ella tiene una empatía muy grande con las mujeres PPL y con los hombres también. Algo que no comentó y que a mí se me hace muy importante es el hecho de que también está porque me ha tocado acompañarla a varios centros penitenciarios, hay mujeres que se acercan a la capacitación para el trabajo, por ejemplo en soldadura, ¿no? en carpintería, sí. ¿no? Entonces eso también es una forma de hacerla sentir ese derecho a poder elegir cualquier... Rompiendo los estereotipos. Exactamente. Sí. ¿no? Entonces, pero eso, el hecho de que ellas se acerquen para solicitar su integración a esos grupos de aprendizaje, tiene que ver con un trabajo muy bien estructurado, con perspectiva de género, que se hace desde la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, en particular con la Dirección General de Prevención y Extinción Social. Entonces, hay enlaces de género en cada una de las áreas, enlace de género con la subsecretaría, la psicóloga Sandra Vadillo también está muy atenta a todos los temas que tengan que ver tanto con el personal como con las PPL. ¿Sí ha habido un avance, por ejemplo, en derechos humanos, en el cuidado, en las capacitaciones, por ejemplo, en todo esto que se está haciendo para hombres, sí, pero también para mujeres, que estamos mencionando que es como esta victimización, ¿no? Que va como parte de estos derechos humanos? ¿Sí hay un avance, maestro? Sí, ha habido un avance, pero antes de comentar sobre el avance, me quiero regresar un poquito sobre el tabú que decías sobre los niños. Y si bien es cierto, la ley marca que pueden estar hasta los 3 años, nosotros contamos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos con una unidad de niñas, niños y adolescentes, que es la que nos acompaña a la supervisión a los centros penitenciarios. ¿Qué hacemos con esto? Es concientizar a las madres que tienen hijos para que no se esperen a los 3 años, porque el apego que generan con los niños es tremendo. Entonces lo que hacemos dentro de la misma supervisión es darles pláticas a ellas para que no se esperen a los 3 años. Si puede, dice la ley, durante la lactancia o hasta los 3 años. O sea que puede ser desde el primer año, año y medio, 2 años, ellas ya pueden estar en un tratamiento psicológico para poder tener ese desapego con sus hijos. Y eso es lo que estamos también observando también en las autoridades, en este caso a la Dirección General de Reinserción Social, que tengan ese apoyo psicológico para las madres que van a externar a sus hijos dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Ahora, me preguntabas que si ha habido un avance. Yo te puedo decir definitivamente que sí,
me voy a escuchar así como verdugo, pero constantemente los estamos observando y, por ejemplo, de cada observación que hacemos, en las posibilidades que puede también presupuestar también la Dirección General, va subsanando. ¿Qué es lo que observamos también? Que tengan acceso a los talleres, como bien dice la subsecretaria, claro, las capacitaciones, y además que eso les sirven a ellas para obtener un beneficio de liberación, que es un requisito que ellas deben de tener, el ir a la escuela, el asistir a talleres, para que puedan obtener algún beneficio de libertad, las que son aquellos algún beneficio. Cuando, vaya, es que son tantas preguntas que quisiéramos poder tener así de primera mano, y ahora que les tenemos aquí en Sororidades, pues aprovechar la oportunidad, ¿no?, de dejarnos entrar prácticamente. Estamos abriendo una puerta que no conocíamos. No, estamos a tus órdenes. Quiero decirte, platicando un poco también de lo que comenta el maestro Arturo sobre el tema de los niños, también es importante mencionar que las áreas de trabajo social también realizan visitas domiciliarias de manera constante, en las que también están solicitándole a la familia que sigan llevando, o sea, para que no se rompa el vínculo. Así es, o sea, que siga existiendo ese apego de la mamá con su niño. Y también tenemos mucho apoyo y mucho acercamiento por parte de la Procuraduría de la Defensa del Menor. Sí, que es importante mencionarlo. Sí, también está en todo momento. Oye, pero supervisando. Fíjate, ahorita que estás mencionando eso, maestra, hablamos de mujeres y estamos como en un rango de mujeres adultas. Pero ¿qué pasa con las menores, que ya también entran dentro de esta categoría, por ejemplo, que se van a algún centro, que están como en un proceso también penal? ¿Qué pasa con las juventudes, sobre todo con las mujeres, con las jovencitas? Bueno, mira, en el centro de internamiento especializado para adolescentes en Palmasola, la verdad es que también hay una atención muy individual para atender, obviamente, tanto para los hombres. Ahorita privadas de la libertad en el centro hay dos jovencitas. ¿A partir de qué edad empieza una niña a entrar a un...? 14 años. La ley establece que a partir de los 14 años puede un adolescente ser privado de estar sujeto a una medida cautelar de prisión, y hay otros adolescentes que están en una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Me llama la atención que mencionaban algunos de los centros que son mixtos. ¿No hay para mujeres aquí en Veracruz o son mixtos? ¿Cuántos son? En todo el estado de Veracruz hay 17 centros de reinserción social. Hay centros en los que ya no hay mujeres. La realidad es que nosotros desde el primer momento nos preocupamos por mejorar los espacios. La verdad es que el gobernador, muy preocupado, dijo que teníamos que mejorar los espacios y las condiciones en que las mujeres se encuentran dentro de los centros, y se llevó a cabo una ampliación del área femenil en el centro de reinserción de Amatlán. Es un área, la verdad que ya es un área muy completa, en la que ya hay estancias en las que pueden estar con camas más grandes, en que los niños pueden estar con su mamá. Ya hay espacios, en este caso, ¿no?, estancias infantiles, ya tenemos bañeras con agua caliente también para que puedan bañar a sus niños, con talleres. Se han mejorado muchísimo ya las condiciones, pero creo que obviamente siempre seguiremos, nada es suficiente, y todos los días tenemos una labor ardua que hacer, pero bueno, aquí más de ello puede platicar aquí el maestro Arturo, que durante muchos años él ha sido testigo, ¿no? Y pues ha logrado hacer muchas comparaciones, ¿no?, dentro del sistema penitenciario en el Estado. Claro, porque hablamos de que sí, la mayor cantidad de personas privadas de la libertad son hombres. Es correcto. Sí, se ha abierto ya esta brecha, lamentablemente, en el que también las mujeres, aunque sea menor cantidad, pero no deja de ser una cifra, no deja de ser una población importante en la que ya también están en los centros penitenciarios. Pero entonces también se les da esta oportunidad de tener un espacio adecuado, de poder estar como respetando esta privacidad y todo esto, porque se habla de mixtos, pero no están en un conjunto, ¿verdad? No, o sea, obviamente no. Hay una división, hay una parte en la que están aquí mujeres
mujeres, están aquí los hombres, pero también se habla, y volvemos al tema, de estos derechos que deben de tener también las personas privadas de la libertad. Sí, como bien dice la licenciada, ya llevamos 7 años supervisándolos y recomendándolos, más bien haciéndoles observaciones sobre cuáles son los centros donde ya no deben de albergar mujeres, y es donde ellos han subsanado esas observaciones para que estas mujeres sean movidas a unos centros penitenciarios donde ellas puedan tener lugares de esparcimiento, talleres, donde puedan estar conviviendo con sus hijos. Y uno de los mejores centros hasta ahorita que yo puedo decir ya es el Centro de Reinserción de Amatlán, que es el que ya tuvo una ampliación y cuenta ya con toda la infraestructura adecuada para albergar ya mujeres privadas de su libertad que cumplen con los requisitos mínimos que solicitamos nosotros, ¿no? Bueno, más bien que solicitan las reglas mínimas de reclusión de reclusos. Como bien lo dijo, ya no todos los cerezos cuentan con mujeres. Hay cerezos en los cuales pues nosotros pedimos que fueran movidas porque pues los espacios eran muy pequeños, la infraestructura no contaba totalmente para albergar a mujeres. Aún así, sin embargo, tuvimos que platicar con ellas porque ellas decían, yo quiero estar cerca de mi familia. Sin embargo, bueno, a través de coordinación que hemos tenido con la Subsecretaría y con la Dirección General de Reinserción Social, les hemos solicitado que apoyen a las familias que sean trasladadas en un camión de la dirección y que los lleven y los traigan a lugares donde han sido trasladadas. O sea, por ejemplo, si alguien es del norte del estado y lo traen a esta parte, entonces ¿se puede hacer esta gestión? Sí, se hace. Sí. ¿Se hace? Sí, así es. Sí, de hecho se hace. Es lo que hemos estado solicitando. Es uno de los derechos que existen para las... Es correcto. Sí, la verdad es que sí tenemos la instrucción, y te lo digo con toda franqueza del señor gobernador, de apoyar en todo lo que podamos en temas de reinserción y cuidar, ¿no?, que ese vínculo familiar siga siendo lo más fuerte posible. Entonces, a veces van PANS, a veces dependiendo si la familia son más familiares, entonces ya también en coordinación con la dirección de transporte o incluso también con camión de la misma secretaría, bueno, son trasladados los familiares de algún punto del estado hacia el centro de reclusión, para que no se rompa ese vínculo familiar y puedan seguir visitando en este caso a sus mamás, a sus hermanas, a sus tías, a sus abuelitos. Claro, porque sí hay un gran cobijo, pero y entonces la pregunta del millón, ¿por qué sigue habiendo personas que no van a visitar a las mujeres privadas de la libertad, a sus familiares, a sus tías, a sus abuelitas, a sus mamás? Porque si se tiene toda una línea de protección, de cuidados, de derechos humanos, de salud, etcétera, etcétera, de vínculos, de no romperlo, ¿por qué pasa, maestra? Yo creo que la misma sociedad, como lo comentaba hace un rato, nos ha entregado a las mujeres la labor del cuidado, los cuidados a la familia, de los cuidados a las personas enfermas, etcétera. Entonces, como mujeres, cuando tenemos un familiar, en el caso de quienes tienen familiares privados de su libertad, pues al tener ese rol de yo tengo que ver por todas y todos, pues sobre todo por si mi esposo está cumpliendo una sentencia, pues no lo voy a dejar solo, le voy a demostrar que estoy con él, que yo soy solidaria, que lo quiero, que lo amo y voy a estar con él, ¿no? Muchas veces, aunque haya sido por agredirme, ¿no?, pues hay una carga todavía más importante de mi responsabilidad de que él esté ahí, entonces jamás lo voy a dejar de ir a ver, ¿no?, por ejemplo. Y no sucede así con las mujeres que están dentro, porque entonces no hay quien cumpla esa labor. La pareja, lo hemos platicado con la subsecretaria muchas veces, pues desaparece. ¿Que van 1 o 2 o 3 veces y ya de ahí adiós? ¿Desaparece? Pues yo creo que menos, ¿no? Una vez así. O a veces o a veces ya no van. Sí hay abandono. Y como decía, sí hay múltiples violencias que están sufriendo las mujeres privadas de su libertad en ese sentido, ¿no? En el abandono que sufren
por parte de la familia. ¿Qué pasa en ese caso con una mujer privada de la libertad, en donde ya sabe que está todavía cumpliendo una sentencia, está en un lugar en el que ya no puede ver a la familia, ya no puede salir? ¿Realmente se le da este apoyo? ¿Si hay un apoyo emocional, si hay un apoyo psicológico? ¿Si hay abasto para tantas mujeres que están en esta situación? Pues los talleres psicológicos son tanto de manera individual como de manera grupal. Hay un taller que creo que es el que nos permite generar más avance, que es el de Perdonando mi pasado. Y es un taller en que realmente se interactúa de una forma tal con los psicólogos y las psicólogas que permite, o sea, ese perdón hacia una misma, ¿no? O sea, del hecho de que no es culpa de ella el hecho de que haya truncado de alguna manera su vida, ¿no? Y sí es difícil, pero sí hay un apoyo psicológico. Vaya, qué difícil. De hecho pasa algo muy, bueno, yo lo llamo chistoso, porque tenemos llamadas constantes de personas privadas de la libertad, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, cuando nos habla una mujer, nos dice, es que quiero interponer queja. Es urgente. Sí. Llegamos inmediatamente al centro, cualquier parte del estado, también tenemos delegaciones que nos apoyan. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, es que quería que viniera. Pero, ¿te pasa algo? ¿Te golpearon? ¿Te hicieron algo? No. Solamente quiero que me escuchen, dice. Necesito ser escuchada. Porque el estar encerrada, dice, a veces ya no aguanto, me está matando, dice. Sufro de ansiedad, sufro de estrés. Y sin mi familia, ¿no? Y sin mi familia. Y a veces, pues le tenemos que hacer hasta de psicólogo. Nuestro trabajo es la supervisión. Pero como ellas dicen, tengo que hablar y tengo que mentir para que puedas llegar y yo decirte, quiero que me escuches. Sí. Es cuando nosotros llamamos a las autoridades, les hacemos la observación y decimos, mira, esta persona que está privada de su libertad, mujer, necesita de contención psicológica, necesita apoyo psicológico, necesita que sea tratada, porque sí nos ha tocado algunas mujeres que incluso han intentado pues hasta suicidarse, ¿no? Debe de ser, debe de tener una problemática tremenda. Es correcto, se han lacerado y han salido adelante, han salido adelante. De hecho, yo te puedo decir que me llevo con la mayoría de mujeres en todo el estado y te saludan así como dicen coloquialmente, de cuates, ¿no? ¿Qué pasó, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, ya no has venido, ¿por qué no nos has visitado, no? Digo, pues que es desde Coaxacualcos hasta Pánuco, hay que trasladarse, ¿no? Pero pues lo que vive uno también, pues es bonito, ¿no? También es bonito que te reciban de esa manera y que te busquen para brindarles ese apoyo, ¿no? Pues es que al final de cuentas ustedes son un gran vínculo, ¿no? Un gran vínculo con ellas. Creo que también parte, sino una familia, pero sí se vuelven un soporte tremendo porque son las personas cercanas, son a las que tienen para poder pedir apoyo, para poder pedir ayuda, para poder pedir algo, no sé, al momento de salir. No sé, todos estos apoyos emocionales que son muy importantes. Sí, claro. No, fíjate que o sea, nosotros en la Secretaría, en el caso de todas las áreas de reinserción social, la verdad es que sí la instrucción es muy tajante del señor secretario, del capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, siempre nos dice, Saraí, por favor, hay que estar con mucha atención para las mujeres, y la verdad lo hacemos con muchísimo gusto. El hecho de que, como dice el maestro Arturo, ¿no? O sea, llegamos a los centros y, oye, Saraí, es que fíjate que pues mi visita no ha podido venir, ya le hablaste por teléfono, sí, pero no me contesta, ¿ok? Hay que hacer una visita domiciliaria, ¿qué pasa? Pues estoy preocupado porque ya tiene algunos días, ¿ok? Y pues ya, o sea, el área de trabajo social se traslada a los domicilios y buscamos a las familias, o sea, generar todo el acercamiento posible, ¿no? Para que tanto para hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, claro, en general vamos, pero sí, insistimos, tocamos el tema de mujeres porque es esta parte. Porque se da más con las mujeres. Que se da más, exacto, sí, porque somos más violentadas en todos los sentidos, incluso cuando son privadas de la libertad de las mujeres. Mencionabas algo importante que dices, les buscan a ustedes como vínculos, como soportes, pero ¿qué pasa cuando una mujer ya está a punto de cumplir su sentencia o la condena o los días que le falten? ¿Está preparada una mujer que ha estado
un cierto tiempo Híjole. privada de su libertad, ¿se siente con esta confianza de salir? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Cómo las preparan? ¿Cómo se prepara una mujer privada de la libertad con todo este apoyo y soporte que tiene? Sí hay, sí hay charlas, sí hay pláticas, sí hay talleres de ayuda, pero creo que va más allá. O sea, esto es un tema social en el que desafortunadamente no deja de ser un estigma el hecho de que una mujer haya sido privada de la libertad. Totalmente. Y es ahí donde entra la dificultad. Insisto, creo que más hacia nosotras las mujeres por el hecho de que no hay confianza, ¿no? En algunas actividades laborales. Generamos acercamiento en este caso y hemos tenido también mucho apoyo de la Secretaría del Trabajo también. O sea, bueno, hay cuando como hay opciones para sí, poderlas impulsar para algún trabajo, o sea, sí, ¿sí les ayudan a encontrar trabajo? Sí. Llevan preparadas, digo, ya llevan también capacitaciones, el CADVER, ya salen hasta con... Incluso las mismas empresas que trabajan dentro les ofrecen trabajo una vez que salen, sí. Pero insisto, o sea, el tema más que nada es del estigma, del rechazo que existe por parte de la sociedad. Cuando una mujer sale, ¿qué pasa cuando una mujer sale? Ya sale y se va y ya no regresa, tiene que volver para hacer algún trámite. No, ¿Cómo? ya no. Ya no tiene que volver, pero sí regresan. La verdad es que sí regresan a ver a sus compañeras, pues en este caso que son sus amigas y como te decíamos, pues han sido su visitas. Familia, sí, durante ya tantos como años. Una visita. Sí regresan. Qué bien. Pero cuando ya empiezan a trabajar, ¿en qué trabajan las mujeres privadas de la libertad? Porque comentaban, hay algunas que están estudiando licenciaturas, hay algunas que ya pueden poner hasta son emprendedoras, tienen su propio negocio, pero ¿de qué trabajan las mujeres privadas de la libertad cuando ya cumplen su sentencia? Bueno, en este caso, con algunas de mujeres que se han acercado a nosotros, pues nos cuentan, ¿no? Que que han obtenido trabajo en algunas empresas, otras con más suerte, ya que tienen algún título universitario, afortunadamente, bueno, pues ya pueden escalar a lo mejor un captación económica más importante, claro. ¿No? Pero no es fácil, o sea, el trámite principal para poder obtener un empleo es la carta de no antecedentes penales, y bueno, hay patrones que no la solicitan, pero creo que en su mayoría sí. Entonces es ahí cuando, obviamente, se genera esta problemática. Oye, ¿no? Y es donde entran los derechos humanos, también patrones, empresarios, empresarias, digo, también debería de haber como este vínculo de capacitación, pero para los empleadores, para las personas que emplean, porque si no, entonces, ¿cómo se crea este vínculo? Es algo un poco difícil, ¿eh? De verdad que es muy difícil, porque para empezar, pues nosotros a los empresarios como Comisión Estatal de Derechos Humanos no les podemos exigir porque son particulares. Solamente podemos actuar en contra de servidores públicos o funcionarios, no podemos actuar en contra de un empresario particular y exigirle, ¿sabes qué? Darle trabajo, ¿no? Yo creo que... Pero ahí sí podrían, por ejemplo, poner una queja, algunas de las personas privadas de la libertad que hayan salido. No pueden decir, estoy siendo violentada porque no me están dando un trabajo, porque estoy mostrando. No, pero me parece que la Secretaría del Trabajo, como bien lo decía la licenciada Saraí, está atendiendo el tema en ese sentido. Me parece que están dando pláticas, sensibilización al sector empresarial, justamente para fortalecer los derechos humanos de las personas, de todas las personas que en algún momento han sido privadas de su libertad y que salen a la reinserción social, ¿no? Entonces, eso creo que es algo muy bueno, muy importante, porque entonces ya tenemos una idea distinta como empleadoras o empleadores de que podemos utilizar los servicios, las prácticas, el trabajo de una persona que recién sale. De hecho, hace años, perdón que interrumpa, hace años se formó una mesa interinstitucional donde participábamos diferentes instituciones, precisamente para las personas que son externadas, que fueron privadas de su libertad, para
capacitarlas o incluso que obtuvieran un recurso a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que ellos pudieran autoemplearse, generar su propio empleo para así poder desarrollarse laboralmente. Muchos de ellos lamentablemente ya no querían saber nada, decían, no, yo no quiero saber nada, yo ya salí, yo ya me fui, bye y adiós, ¿no? Y sin embargo se les buscaba para decirles, mira, tenemos esto que ofrecerte. Si aprendiste algún oficio allá adentro, claro, te podemos apoyar para que pongas un negocio allá afuera, ¿no? En algunos casos sí hubo personas que sí aceptaron ese apoyo, otras decían, yo ya salí, yo ya no quiero saber nada, y se borraban del mapa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, sí se puede, por parte de las instituciones, por parte de derechos humanos no podemos exigir, pero sí podemos coadyuvar para que las empresas, ellas puedan concientizar y vean que pues son personas que pues, ya cumplieron una condena y que también tienen el derecho al alimento a través de del trabajo, ¿no? Sí, claro, eso tiene que ser, vaya, es parte de nuestros derechos, sobre todo de los derechos de las mujeres privadas de la libertad, de lo que hemos estado comentando a lo largo de este programa. Amigos, amigas, el trabajo que hacen, por ejemplo, con las mujeres, hablábamos, nos brincamos un poquito el tema de la salud. Si una mujer dentro de un penal se llega a enfermar, necesita servicios de salud, necesita ser trasladada, necesita o está en un proceso de embarazo, ¿cómo es el cuidado en la salud para las mujeres privadas de la libertad? Tenemos doctoras dentro de los centros que están constantemente dando consulta. Además, muchísima coordinación con la Secretaría de Salud, con la Dirección de Atención Médica. Es de inmediato atención de segundo y hasta de tercer nivel. Constantemente, bueno, ahorita en lo que va del año hemos llevado 61 jornadas de prevención para la salud dentro de los centros, que van desde pues atención médica, prevención pues de enfermedades propias de nosotras las mujeres, salud bucal, también visual, distintas jornadas de vacunación, etcétera. Y si hay que trasladar, por ejemplo, en caso de alguna emergencia o algo así. De inmediato. Literalmente. Sí. El tema, por ejemplo, de mujeres privadas de la libertad, sí, pero ¿qué pasa con las mujeres trans? Las mujeres trans, que es un tema que aquí en Sororidades hemos tocado también mucho y que nos gusta abarcarlo, las mujeres trans entran dentro también de este proceso de mujeres privadas de la libertad. Sí, ahorita en el estado solamente hay una persona privada de su libertad trans. Por secrecía me reservo a decir dónde se encuentra. No, claro, dónde se encuentra. Sin embargo, creo que también hemos avanzado mucho en el tema. Justamente recibimos por parte del órgano desconcentrado ya el protocolo para ingreso, atención de las personas privadas de su libertad trans. En este caso, mujeres y hombres trans, ¿no? También va en el mismo proceso, que es parte de los derechos humanos de una mujer trans. Es correcto. Sí, pues efectivamente es parte de este trabajo. Ya estamos casi cerrando el programa porque se nos va el tiempo muy rápido, pero queremos nada más finalmente, maestra, por favor, que nos puedas decir a la gente esta sensibilización, humanizarnos un poquito más, en un minutito. La sensibilización, ¿te refieres a lo que hablábamos de...? Sí, cómo podernos ya empatizar, humanizar, ¿qué necesitamos? Un poquito nada más, un poquito. Yo creo que como sociedad partimos del hecho de que como seres humanos tenemos derechos iguales. Sí. Se habla de igualdad, se ha hablado de empoderamiento, hay mucha confusión con relación a que es una cosa, que es otra. Se decía, no somos iguales, los hombres no son iguales a las mujeres, no, pero en derecho sí. Ese es el tema, ¿no? Cuando yo tengo una necesidad médica, a mí se me tiene que tratar exactamente igual que al maestro Arturo. Claro. ¿No? Si él tiene derecho a proponerse para ser susceptible a candidaturas políticas del tipo que sean, yo también tengo ese derecho. Muy bien. Tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, porque no debemos perder de vista que al crearse derechos se crean también obligaciones,
pero ese es el tema. Creo que nos tenemos que hacer conscientes de que somos realmente una sociedad que va en avance. Se ha llegado mucho ahora porque precisamente si no hubiera sido por esto, si no fuera cierto, no tendríamos una subsecretaria. Por supuesto. Sería un subsecretario quizá. Seguimos en este trabajo. Sí, claro. Maestra Adriana Bertril Córdoba, Alarcón, titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, muchísimas gracias. A la orden. Maestro Arturo Ramírez, por favor, finalmente, ¿qué tenemos que mencionar a la audiencia de TV+? Yo te puedo decir que todos tenemos derechos, tanto hombres y mujeres, y en realidad nadie está exento de cometer algún error en esta vida. Totalmente. Y debemos de ser empáticos con las mujeres que están privadas de su libertad en los centros penitenciarios. Es lo único que te puedo decir, que seamos empáticos, porque a cualquiera le puede suceder. Y tienes toda la razón, esta empatía tiene que ser muy importante. Director de Asuntos Penitenciarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. Gracias, maestro Arturo. Y finalmente, maestra Saraí, por favor. Pues aprovechar este espacio tan importante para que llegue un mensaje, pero a las personas que son familiares de las mujeres privadas de su libertad, decirles que no las abandonen, por favor, que nosotros estamos a sus órdenes, que cuentan con nosotros, que cuentan con su servidora y que estamos para apoyarles en todo lo que sea necesario, que además lo hacemos con muchísimo gusto. Y que así es, y que es por eso que hoy aquí en Sororidades, la subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, maestra Saraí Peña Galaviz, agradecemos que hayas estado aquí también. Gracias por la invitación. A ustedes, gracias por esta empatía que tienen también con nuestra audiencia y con quienes nos están viendo aquí en Sororidades. Hoy que hemos hablado de las mujeres privadas de la libertad y que nos hemos adentrado, gracias por abrirnos la puerta para entrar un poquito, para poderlas conocer, a ustedes que seguramente quizá nos puedan ver también allá en algún centro, y con esto nos despedimos. A nombre de Radio Televisión de Veracruz, nos vemos en la próxima. A nombre de todo el equipo y de todo el staff. Hasta pronto.